Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta ahí dejamos la escritura, hermano. Le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias. Vamos a meditar este día en el tema: día de reposo no es día de descanso. Porque yo no sé qué tanto hayamos nosotros entendido acerca de la finalidad del día de reposo, pero de lo que sí estoy seguro es que nos causa alguna inquietud por conocer, por saber. Y hoy, por la gracia de Dios, Dios nos va a hablar a lo profundo del corazón para entender que el día de reposo no es día de descanso. ¿Por qué digo esto y por qué manejo este tema? Bueno, porque alguien pudiera cometer el mismo error que cometieron los fariseos, los saduceos y todos los hombres religiosos que marca la Biblia, que estaban ahí ya organizados y funcionando en los días que Jesús comenzó a enseñar su doctrina de salvación. Pero ellos no entendieron acerca del día de reposo y lo interpretaron solamente como una institución, como un mandamiento religioso, pero jamás entendieron para qué el Señor había establecido el día de reposo. Y bueno, hoy con la ayuda del Señor vamos a tratar de entender esto, porque esta base que estoy tomando nos habla acerca de la creación. ¿Estamos de acuerdo? De la creación que el Señor realizó, creando la tierra, creando el sol, las lumbreras, las plantas, los animales, el ser humano, creando todo. Y dice la Escritura que cuando fue terminado todo, el día séptimo, Dios reposó. Y entonces aquí es donde a mí me surgiría una inquietud. ¿Es que acaso Dios se cansa? ¿O por qué la Biblia dice que reposó? Porque eso no me queda claro y necesito que alguien me explique. Porque la Escritura dice claramente, mire, se lo voy a mostrar con la Biblia. Dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, en el verso número 28, algo muy interesante. Para saber qué es lo que está sucediendo necesitamos la palabra, porque la Biblia se explica a sí misma. No necesitamos ninguna meditación humana, ni tampoco criterio humano. Necesitamos la palabra de Dios para entender lo que Dios quiso hablar acerca de estos propósitos. Mire lo que dice Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y vea, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces la respuesta a la pregunta, si es que Dios reposó después de haber creado todo en el séptimo día, si es porque estaba cansado, la respuesta es no. Él no se cansa. ¿Quiénes se cansan? Si continuáramos leyendo más adelante, ahí lo dice. Los jóvenes flaquean y se cansan. Pero Dios no se cansa. Pero entonces, hermano, explíqueme a qué se refiere cuando el Señor crea todas las cosas y de pronto Él reposa, pero después pide que su pueblo guarde un día también de reposo. Bueno, vamos a entrar a lo que se refiere al reposo. Fatiga es una cosa, fatiga necesita descanso, pero reposo, su interpretación es otro. Reposo es la acción de detenerse de cualquier obra o acción
para supervisar, para admirar la obra o la acción que se está desarrollando. ¿Sí me expliqué? Reposo es la supervisión de Dios de la obra que había creado. Reposo es la admiración de Dios de la obra que estaba desarrollando. Reposo es supervisar y admirar y valorar la obra que él había hecho. Por eso dice la Escritura que cuando el Señor vio todo esto, dice, y vio Dios que era bueno. ¿Qué estaba haciendo? Estaba supervisando. El reposo. Se dio un espacio el Señor para poder admirar la grandeza de su obra. Y todavía esa obra sigue siendo grande. Hermano, nadie ordena que venga lluvia y en su tiempo cae. Nadie ordena que venga frío y en su tiempo se siente. Nadie ordena que salga el sol y en su tiempo sale y en su momento se oculta. Todo funciona tal y cual el Señor lo dejó establecido. De manera que el ser humano no tiene otra cosa sino que admirar la obra poderosa que Dios ha desarrollado sin necesidad que nosotros hagamos nada. Sigue funcionando como reloj cabal. En su momento sigue funcionando. Y ahora los que deberíamos de estar admirados seríamos nosotros, porque con tanta contaminación, con tanta tragedia química y ecológica que estamos desarrollando en este planeta, todavía Dios sigue siendo bueno y en su misericordia nos permite estar bien a usted, a usted, a usted y a mí. Es una bendición que Dios se compadezca de nosotros. Pero la obra que Él desarrolló es gloriosa. Se les llama portentos, prodigios. Y eso, hermano, solo Dios lo puede hacer. Y se detuvo a reposar para admirar eso. Yo no sé si usted haya tenido tiempo, pero cuando uno sale de la ciudad, parece que las estrellas usted las puede tocar con su mano. Porque está lejos del brillo, del resplandor de todo lo que hay en la ciudad, de cualquier luz artificial. Pero cuando usted está por allá en alguna montaña, en alguna ranchería apartado, allá pareciera que si usted estira su mano, pudiera alcanzar a una estrella. Porque se admira el poder y la grandeza de Dios, de saber que tal vez en algún puntito allá tan lejano que está, Dios nos está observando. Y sí, Él nos está observando. Y Él creó todo y no lo conozco, pero lo creó mi Señor. El que creó también la tierra donde yo estoy pisando, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. De manera que para crear no hay nadie como Él. Pero se detiene no porque se haya cansado, sino porque le gusta admirar la obra que Él creó. Y sabe que también muchas veces se ha detenido a observarlo a usted, porque usted es una obra de arte. Usted sigue funcionando. A su corazón no le dan cuerda, ¿verdad que no? En ocasiones tienen que ponerle un aparatito para que le ayude porque ya está cansado. Pero cuando está sano, sigue funcionando, atrayendo y arrojando sangre. Atrayendo y arrojando sangre. Sístole, diástole, sístole, diástole. Sigue funcionando. Nadie lo pone a funcionar. Su cerebro sigue concibiendo pensamientos y no necesita que nadie le ponga pila o batería alguna. Usted sigue planeando y programando conforme Dios le permite a usted. ¿Por qué, hermano? Qué bueno que lo pregunta. Porque Dios en su misericordia nos dio libre albedrío para decidir bien. Y cuando nosotros decidimos admirar la obra que Dios ha desarrollado sobre nuestras vidas, entonces comenzamos a medio entender el reposo que nos da descanso. Porque cuando nosotros leemos la Biblia solamente en el Salmo que dice la Escritura, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, no lo hemos comprendido cuando lo leemos solamente. Porque ese salmista sabía admirar la obra
obra de Dios y sabía que el que sostenía a esos astros en el viento sin hilos y sin nada que lo pueda sostener como columnas, tiene la capacidad de sanar enfermedades, tiene la capacidad de responder cuando falta trabajo, tiene la capacidad de apoyar cuando hay problemas, y solo hay que ir a buscarlo donde Él se encuentra. Y se alegraba porque iba a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del que puede resolver mis problemas, iremos. Es una bendición poder admirar la obra que Dios ha creado y entender que Él es nuestro ayudador. Que no me ayude el vecino, bueno, tiene razón, no está obligado. Que no me quiera ayudar mi pariente, tal vez por descuido. Pero hermano, el espíritu a la verdad está dispuesto. En la carne es donde está el problema. Pero aun cuando nuestra carne tiene problemas, dice el Señor, el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. No te preocupes, yo me encargo de alcanzarte, tú a desobedecerme y yo a buscarte, porque sabes, ya te seleccioné, ya te aparté. Bienaventurado el que tú atrajeres a ti, dice el Salmo 65, bienaventurado. No necesitó hacer nada, solo fuimos seleccionados, solo fuimos señalados, y ahora por su gracia estamos aquí con oportunidad de salvación eterna. Esa es una obra que nadie hubiera podido desarrollar, y menos en un sufrimiento tan cruel como la cruz del Calvario. Pero mi Señor es creador de todo, y en su reposo quiere que entendamos ¿por qué tú y yo tenemos que descansar? Porque los fariseos no habían entendido el reposo. Y sabes, se estaban esforzando por realizar obras que jamás iban a alcanzar. Y Dios lo sabía desde un principio, por eso dijo: sean perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo le pregunto, ¿se puede? Amén. Humanamente no. No podemos ser perfectos. Estamos fallando en alguna manera, usted y yo también. Pero como el Señor es sabio, Él sabe que nos tenía que poner una meta alta para que en lo que luchemos calificamos, hermano. Porque no es del que corre, no es del que quiere, es de quien Dios tiene misericordia, y esa ya la tuvo desde que te llamó a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Ya no hay que hacer nada, ya te llamó. Yo estoy a la puerta y llamo. No me mandaste telegrama, no me mandaste invitación, a mí me plació porque sabía dónde vives y llegué y te toqué. El que abre, dice el Señor, cenaré con Él y Él conmigo. De manera que estar con el Señor nos garantiza que cualquier problema, adversidad o necesidad nos va a dar reposo. Y a nosotros solo nos va a tocar admirar cómo fue que Dios me hizo salir de esa enfermedad. ¿Cómo fue que Dios me hizo salir de ese problema? Porque a mí jamás se me hubiera ocurrido que el Señor lo hiciera de esa manera, como se quedaron atónitos todos aquellos que esperaban que Jesús les recomendara un buen médico a aquel ciego. Y lo que hizo Jesús fue escupir en la tierra y con el lodo ponérselo en los ojos. No supieron ni cómo llegó la sanidad. Lo que vieron es que llegó. Y eso es una obra gloriosa que hizo reposar a ese pobre hombre que tenía una enfermedad. Los fariseos no llegaron a entenderlo y se tuvieron que esforzar para hacer cantidad de mandamientos y cantidad de obras que ellos creían que les iba a completar para ser salvos. Pero nada más lejos de la realidad, hermano. Pero Jesús es especialista en enseñarnos, y en su palabra nos enseña acerca del día de reposo, para entender que el día de reposo no es un día de descanso, hermano. Es día de reposar, día de admirar, día de contemplar, día de milagro, día de libertad, día de autoridad, día de poder de Dios para ayudarnos a usted y a mí. Es el día que hizo el Señor
La gente sigue peleando que si es domingo o que si es sábado. No se pelee, no ha entendido bien. No es sábado ni es domingo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cuál día, hermano? El día que Dios me ayudó y me sacó del problemón que tenía. El día que el Señor vino y hizo el milagro y me sanó de la enfermedad que me azotaba. El día que el Señor le dio la libertad a mis hijos y ahora ya creen en el Señor. Ese es el verdadero reposo. Detenerse y admirar la obra que Dios desarrolla en nuestros días. Fue un problema para el pueblo antiguo eso, porque dice el libro de Romanos en el capítulo 1, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, si todo lo que se mueve alrededor nuestro es de Dios, por Dios y para Dios. Eso es lo que dice su palabra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hoy en día la arqueología da testimonio de gran cantidad de hallazgos que antes no se tenían y que por eso no había muchas versiones bíblicas. Pero como hoy la arqueología da testimonio de los descubrimientos, de que la Biblia da fecha, hora, lugar y momento, entonces se comprueba que es verdad la palabra de Dios y se relatan los hechos bíblicos dándole autoridad a la palabra que dijo el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Tardarán un poquito en entenderla, tardarán un poquito en obedecerla, pero les voy a demostrar que es fiel y verdadera, es real y la voy a usar para juzgar. Porque dijo el Señor, si alguno oye mi palabra y no cree al que me ha enviado, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Nos conviene investigar en la palabra, conocer la palabra y comprobar que los hechos hoy en día actualmente científicos dan fe de los prodigios y de la grandeza de la creación de Dios. Y que Dios reposa para admirar su obra y tú y yo también podemos reposar cuando Él nos da la mano. Y Jesús es maestro. Para enseñar, ay hermano, no hay mejor maestro que Jesús. Y se lo puedo demostrar con la escritura. Mire, ayúdeme a buscar por favor Mateo capítulo 12, verso 1 en adelante. Mateo capítulo 12, verso 1 en adelante. Aleluya, ¿cuántos están gozando? Amén. Los fariseos no entendieron a Jesús y a Jesús parece que le gustaba aclarar los malos entendidos. Mateo capítulo 12, verso 1, vamos a leer hasta el verso 8, mire cómo es el Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, ¿cuándo? En un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, ¿quién? Los fariseos. Los que no le entendían. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio,
no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No hay un día más grande que su Señor. No puede ser un día más grande que el Señor del día. Los fariseos no lo entendían y habían hecho su día religioso y creían y enseñaban y decían algo que tampoco obedecían. Por eso el Señor les dijo: ustedes atan cargas a los demás que ustedes no llevan ni con la punta de un dedo. Ustedes guaguarean que guardan el día de reposo, pero cuando nadie los ve, ustedes bien que trabajan. Ustedes bien que van a desatar su animalito y le llevan de comer. Ustedes están actuando hipócritamente porque no han entendido. Al que deben de honrar es al Señor del día, no al día del Señor. Y eso para algunos como que no les quedó claro, hermano, porque el Señor siguió trabajando en día de reposo. Y mire lo que sigue diciendo el verso 9. Mire, de nueva cuenta el Señor era especialista en enseñar. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Ah? ¿Cómo dijo el Señor? Sí se puede, sí se debe hacer el bien en los días de reposo. No, blasfemia, decían los fariseos. Deshonra para Dios en el día de su reposo. Es que no habían entendido lo que era reposar. Y se pasaron los milagros en blanco, hermano. Nadie dio gloria a Dios porque había sido sanado un hombre con la mano seca. Nadie dio gloria a Dios por los milagros y las señales que hacía Jesús. Todos, la mayoría de ellos estaban preocupadísimos porque no celebraban el Día del Niño. Digo, porque eran niños espiritualmente hablando. Porque no habían crecido, y todo aquel que es religioso no va a entender a Dios, porque Dios no es religión. Dios es amor. Y el que vive en amor vive en Dios. Y Dios vive en él. Y a Dios se le entiende por amor, porque esa es su esencia. Por eso les dijo en la ocasión que leíamos anterior: si entendieras lo que es misericordia, quiero. Si tuvieras el suficiente amor, te alcanzaría para entenderme. Y dice la Escritura: ¿en qué se ha de gloriar el hombre? Y responde Dios: en conocerme y en entenderme. Que lo que yo busco es misericordia de unos con otros, porque son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. ¿Misericordia qué es? Sinónimo de salvación, de perdón, de entendimiento. Dios sabe que somos una obra imperfecta y nos tiene paciencia. Pero dice la Escritura claramente que el que comenzó la obra en vosotros es fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es ese día, predicador? Cuando Él aparezca en las nubes por usted y por mí. Ese día se va a terminar la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Mientras tanto, usted es una obra imperfecta, yo soy una obra imperfecta. Nos queda amarnos, nos queda tolerarnos, nos queda ayudarnos y nos queda entendernos, porque esos son los mandamientos que tiene el Señor. No dijo rechazarnos, no dijo atacarnos, no dijo condenarnos, nos dijo amarnos. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros. Es lo único que les va a ayudar a poder entender a los demás. Si no hay amor, solo juicio va a haber. Cuando no hay amor, hermano, mire, para todos lados disparamos, para todos lados. ¿Y sabe qué sucede? Estoy disparando porque quiero ocultar mis errores. Yo señalo para allá, pero otros me están señalando para acá. Porque bien que tengo mis guardaditos, pero usted también. Estamos empatados.
De allí que nos queda entendernos, nos queda orar unos por los otros, nos queda ayudarnos los unos a los otros, porque esos son los mandamientos que el Señor estableció. Y el reposo es entender que, hermano, mire, aunque Dios use a alguien abundantemente, poderosamente, ese alguien solamente es instrumento en las manos de Dios. Y aunque Dios a mí me use de otra manera, como el don de servicio, que hasta barbero me pueden llamar, arrastrado me pueden decir, pero finalmente es un don, porque está dentro de los dones que Dios entrega a su pueblo. Y si alguien tiene el don de servicio, no se va a comparar al don de lengua, no se va a comparar tampoco al don de profecía, ni tampoco al don de milagros, pero finalmente el que hace todo, en todos dice la Escritura, es el mismo Espíritu. Entonces el que hace milagros es igual que el que barre el templo, porque en Cristo todos somos iguales. Y allí no hay judío, ni hay griego, ni hay esclavo, ni hay libre. Todos somos iguales, solo tenemos funciones diferentes. ¿Y yo por qué no voy a amar al que Dios usa? Si lo usa poderosamente, gloria a Dios, tengo donde encontrar la gracia y la gloria de Dios. Y si a otro lo usa también con su gracia y la habilidad de tener la limpieza y un olor agradable, bendito el Señor, todo se necesita. Pero no estableció el Señor que unos valen más y que otros valen menos, sino que el Señor lo que estableció es que mirando la gloria de Dios, cómo se manifiesta en unos de una forma y en otros de otra manera, todos finalmente somos usados y nos toca solamente reposar para admirar la gloria y el poder, la misericordia de Dios y no ser como estos fariseos, que se les pasó en blanco valorar la gracia que estaba desarrollándose delante de sus ojos. Ellos pasaban metidos en el templo todo el día diciendo: Señor, envíanos al Mesías, mándanos al Mesías. Y el Mesías caminando en las calles, el Mesías enseñando en sus templos, en sus sinagogas, y ellos pidiendo al Mesías. Gloria a Dios que usted y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya vino, ya estuvo, ya pagó el precio. Ahora usted y yo cabemos en su gracia. No es porque lo hayamos merecido, ni porque hayamos pagado una cantidad. Es porque Él le plació llamarnos, y al sabio por sabio, y al ignorante por ignorante. Pero Él dijo: si alguien anda por este camino, aunque sea torpe, por torpe que sea, no se va a extraviar. Hermano, torpes. Yo dijera: amén. Porque torpezas he cometido muchísimas. Pero a Él le place todavía en su gracia seguir usándonos, seguir teniéndonos paciencia, seguir esperándonos, porque teniendo vida hay esperanza y Dios es bueno, hermano. Mire, vamos a ver otro ejemplo que le quiero mostrar. Vamos a ver Lucas capítulo 4, verso 16. Este es un ejemplo muy importante que tenemos que valorar, porque a veces no sabemos en qué contexto el Señor dijo estas palabras, y ahora lo vamos a entender. Lucas capítulo 4, verso 16. Vamos a ver otra porción desde el 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor, mire. Vino a Nazaret, donde se había criado, y vea, y en día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Mire cómo tenía la costumbre. Llegaba en los días de reposo para enseñar a los que estaban mal enseñados, pues. Es que siempre hay gente que mal enseña. Pero el Señor es rabí. Él sí era rabí, es rabí, maestro. De manera que llegaba todos los días de reposo y entraba en la sinagoga. Y porque tenía una buena costumbre de ir los días de reposo al templo, a la sinagoga. Y vea, y se levantó a leer. ¿Qué leyó el Señor? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué decían la gente? Blasfemia. ¡Blasfemia! ¿Cómo que en día de reposo usted se pone a enseñar que hay que libertar, que hay que dar vista a los ciegos, que hay que ayudar al desvalido? ¡Blasfemia! Misericordia, dijera yo. Gracia de Dios. Y el Señor en día de reposo les da esta lección a esta gente, diciéndole, a eso me envió el Señor. Y dejó ignorando, porque esto es el capítulo 61 del profeta Isaías, dejó ignorando el día del Señor, el día del juicio, porque no es tiempo de juicio, es tiempo de gracia, es tiempo de admirar los prodigios, es tiempo de agradecer los milagros, es tiempo de apreciar las sanidades, porque todavía es tiempo de gracia. Pero la gente no ha entendido y cree que tiene que hacer esto y aquello para poder calificar en la salvación de Dios. No, hombre, no. Nada más hay que agradecerle su misericordia, su intervención en nuestros problemas. Y siendo hijos agradecidos, Él está conforme. Él está conforme. Y hermano, aquí dice la Escritura, en el verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Perdón, ¿qué día era? Día de reposo. Les dijo, miren enseñadores, están enseñando mal. El día de reposo no es lo que ustedes han enseñado. Hipócritamente queriendo cargar a unos y ustedes quedar libres. Y yo también los veo. Y eso está mal. Porque no han entendido, no han obedecido. Pero cuando entiendan van a obedecer. ¿Y qué es lo que necesitaban entender? Bueno, necesitamos regresarnos un poquito, mire, casi desde el principio que el Señor empezó a trabajar con su pueblo para conocer en verdad qué es el día de reposo. Y para esto quiero que me acompañe, hermano. Primero vamos a visitar San Juan 5:15 y luego nos vamos hasta el Antiguo Testamento. San Juan 5:15, vamos a ver primero. Es que le digo que el Señor trabajaba en los días de reposo. A Él le gustaban esos días por alguna razón. Capítulo 5 del apóstol Juan habla del paralítico del estanque de Betesda, en donde era día de reposo también. Y en donde el Señor lo sanó. Y donde muchos también se le opusieron. Pero una vez que fue sanado, el hombre se fue caminando, ya no llevaba su camilla, ya estaba libre, ya caminaba. Y caminando, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Vamos adelante, el 16, vamos a leer hasta el 18. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y el 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ah, qué religiosos tan de plano. Ellos ya se habían apoderado del día de reposo. El día de reposo es lo que yo quiero que sea el día de reposo. ¿Se ha dado cuenta que así hay algunos hermanitos en las iglesias? No, eso que está predicando el hermano, no es cierto. Es lo que yo le quiero enseñar. ¿Será? Pues si lo dice la Biblia, tal vez. Pero si me lo enseña en un texto, en otro texto y en otro texto, se lo creo. Pero si nada más me trae un texto y se sale del contexto, eso ya es un pretexto. Lo que usted quiere es que yo le siga a usted. ¿No será que usted quiere ser el líder? ¿No será que usted quiere tener gente a su favor? Pero, hermano,
Jesús era especialista en ponerle lecciones a los religiosos fariseos que no entendían, y les dio una lección aquí y les enseñó. Mire, si ustedes quieren ser flojos y no trabajar para Dios, mi Padre hasta hoy trabaja haciendo milagros y yo también trabajo haciendo señales y milagros. Si ustedes no quieren aprovechar la gracia, el poder, la misericordia y admirar, y con eso de que admiran, reposan en Dios y descansan sabiendo que aunque ustedes no están atravesando por el problema, el día que lo tengan, el mismo que le ayudó el que está allá, les va a ayudar a ustedes. Eso les va a dar descanso. Pero ellos no querían eso, ellos querían ser admirados y reconocidos y nunca se preocuparon por reconocer el día de reposo. Yo al Señor le digo, bueno, ustedes síganle como están, yo sigo trabajando. Y gracias a Dios que sigue trabajando, hermano, porque está viendo su situación, está viendo mi situación. Y lo que pretende es que cuando usted tenga la ayuda de Él, usted admire su gracia y repose. Porque la gracia nos regala lo que no merecemos. Y eso es lo que tiene el Señor en el día de reposo. Vamos a ver algo de lo último antes de cerrar. Éxodo 16, 26, ahora sí vámonos al antiguo pacto, porque de ahí se desprende algo muy interesante. Éxodo 16, 26. Aleluya. Nos encontramos precisamente en el mismo acto de la provisión de Dios, en medio de un desierto, sin comida, sin agua, pero con un Dios que suple todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria, por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí estaba el pueblo, en medio del desierto, con hambre, y vea lo que dice la Escritura: el Señor les provee. Día de reposo, provisión. Día de reposo, milagro. Día de reposo, sanidad. Día de reposo, ayuda y provisión de Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo aquí. Mire lo que dice la Escritura en el verso 26. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo. En él no va a caer nada. ¿Cómo? ¿Sí? El día de reposo no hay comida. ¿Cómo, Señor? No, espérame. Es que un día antes del día de reposo te voy a dar doble. Para que tengas. Que el día de reposo no te preocupes, que el día de reposo solo admires, solo glorifiques, solo agradezcas, solo te recrees en la maravilla que voy a hacer a favor tuyo. Y si no viene, no tienes nada. Porque eso fue lo que sucedió, hermano. Mire lo que sigue diciendo la Escritura. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día, habiéndoles dicho el Señor que no, hombre. Salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan. ¿Para qué? Para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el día séptimo. Fe, confianza. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Yo les voy a dar en el sexto antes de que llegue el séptimo. El séptimo, aunque busquen, no va a haber. Pero yo les voy a dar porque los amo, porque es mi compromiso con ustedes. Y ustedes solo tendrán que agradecer, que recrearse, que descansar. Porque eso es lo que dice el Señor. El Señor es vuestra porción diaria. Amén. Hermano, no hay por qué dudar ni por qué desconfiar de Dios. De hecho, la Escritura dice: la fe, vuestra fe es vuestra victoria. La fe suya, la fe nuestra, es la que nos da la victoria. Y eso se transforma
en la confianza que Él necesita cuando estamos en problemas, en adversidades, en enfermedades, y la fe viene a suplir el gozo que nos hace falta porque humanamente nos sentimos mal, pero la fe nos hace confiar, nos hace creer y esperar que Dios es nuestro ayudador y que Él va a venir a socorrernos. Cuando es así, podemos disfrutar y admirar la obra, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Desde ya podemos declarar la obra de Dios para su vida y para mi vida, y no hay por qué desconfiar de Él. Los que desconfiaron dijeron, no, se me hace que tú quieres darme más, Señor, pero ya tienes mucho, hijo, mira, te di doble porción, con eso te alcanza para el día de mañana. No, ¿y qué tal que me pueda juntar más? Y yo quiero más, Señor. Y se salieron y no hallaron nada, hermano. Y algunos que se quisieron pasar de listos o de vivos, dijeron, no, pues yo guardo para después. Agarro mucho y guardo para después. Se les pudrió, hermano. Se les pudrió. Porque Dios es Dios de instrucción. Dios es Dios de obediencia. No se trata de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de cómo va a ser mejor las cosas. O sea, ¿o soy más sabio que Dios? Si Dios estableció cómo está el orden, solo hay que obedecerlo. Y hay que reposar. Hermano, usted no está en mi problema. No, ni usted está en el mío. Cada uno lleva la carga que a Dios le plació permitirnos, porque Él sabe que usted la puede llevar y yo la puedo llevar. Cada uno en su misma trinchera, peleando la buena batalla, vamos a ser más que vencedores. Y solo nos queda reposar. Ya no hay día de reposo, ya hay Cristo. Amén. Le voy a tratar de demostrar algo. ¿Usted se recuerda cuál fue la instrucción que le dio el Señor cuando tuvieron sed en medio del desierto y que Moisés estaba escuchando las murmuraciones del pueblo? Que el pueblo hablaba mal de Moisés, murmuraba de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés, golpea esta roca. La roca fue golpeada y brotó agua. El pueblo inmediatamente corrió a beber agua. Pero luego la situación cambió. El pueblo volvió a tener sed. Algo parecido a lo que sucede en el libro de Jueces. Dice la Escritura, y el pueblo volvió a hacer lo que no le agrada a Dios y les vino una tragedia. Así se pasa diciendo el libro de Jueces. El pueblo desobedeció y les vino una tragedia. Hermano, el ser humano nos sucede igual en ocasiones. Y le sucedió al pueblo de Israel. Volvieron a tener sed. Ahora el asunto fue diferente. Ahora el Señor le dijo a Moisés, háblale a la piedra. Háblale a la roca. Y Moisés parece ser que no entendió porque le irritó las críticas, las murmuraciones que estaba escuchando alrededor y se aturdió. Y lo que hizo fue, bueno, si en la vez pasada lo que funcionó fue golpear la piedra, pues yo creo que lo que Dios quiere es que golpee la roca y le da 2 varazos. Y el Señor le dice, por cuanto no me santificaste a la vista de ellos, no obedeciste como te dije, no prestaste atención como te dije. ¿Qué fue la gravedad? Para que Dios no le permitiera entrar en el reposo de la tierra prometida a este varón de Dios, hermano, que en la transfiguración tiene su lugar, que en la resurrección tiene su lugar, que en la ley tuvo su lugar, pero ya era momento de trasladar la ley a la gracia. En la ley mucha gente se esfuerza y trata de completar su salvación y dicen que tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Mentira del diablo, solo tienes que aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador y agradecerle cada que te des cuenta que te está bendiciendo, que te está ayudando y Él está contento. Pero viene la gracia y a la gracia ya no hay necesidad de hacerle nada. Él te quiere regalar tu salvación. Él te quiere regalar tu sanidad. Él te quiere regalar su ayuda. No te cobra nada. Dice la escritura en el libro del profeta Isaías, venid y comprad sin precio. No te cobra nada. Lo que te cobra un especialista en algún lugar de los mejores médicos, el Señor lo ha hecho sin cobrar ningún centavo. Ha desaparecido cáncer, ha levantado paralíticos, ha ayudado a gente con SIDA, con enfermedades terminales, sin cobrarles un solo peso. Solamente reconocer y descansar en Él.
Si Él te libró de ese peligro tan grave, va a ayudar a los tuyos, va a ayudar a tus vecinos, va a ayudar a tus nietos, va a ayudar a tu descendencia. Solo hay que creer en Él. Ya no hay necesidad de hacer nada, solo creer en Él, porque tu fe es tu victoria. En Cristo somos más que vencedores. Ahí está tu reposo, ahí está tu descanso. En Cristo Jesús y su sacrificio. Ya no hay día. No te pelees que si domingo o que si sábado. Es Cristo. Cristo no es un día. Cristo es todos los días. Ponte de pie, por favor.